conceptos básicos para poder comprender el aborto. Primero tenemos que saber qué es el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo son las células foliculares de la pared que quedan adheridas al ovario después de la ovulación. Es muy importante porque este va a ser el encargado de producir la progesterona y los estrógenos durante los 3 primeros meses hasta que es relevado por la placenta. También tenemos que tener en cuenta los eventos que ocurren durante la primera semana del desarrollo. Más adelante nos enfocaremos en unos principales. Bueno, primero tenemos la fecundación, que dará origen al cigoto. Después se va a dividir en las blastómeras, que irán haciendo divisiones hasta formar la mórula, donde se compactará la masa celular interna o embrioblasto y la masa celular externa o trofoblasto. Luego va a aparecer el concepto de blastocisto cuando aparece la cavidad llamada blastocele, y luego el trofoblasto va a tener unos cambios y se va a formar el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, que son importantes para la implantación. Simultáneamente a todos estos cambios que he mencionado anteriormente, el blastocisto se está trasladando hacia la pared del útero, donde se va a iniciar la implantación, como podemos ver aquí. Luego tenemos que enfocarnos más que todo en la fecundación, porque es donde pueden surgir más problemas que veremos más adelante. La fecundación tiene 3 fases: la penetración del espermatozoide de la corona radiada, luego de la zona pelúcida y posteriormente la fusión de los pronúcleos femenino y masculino para la formación del cigoto. Como mencioné anteriormente, simultáneamente a todo lo que vimos al final de la primera semana se inicia la implantación. La implantación consiste en una interacción que hay entre la mucosa endometrial, que posteriormente se va a llamar decidua, que lo veremos más adelante, y el sincitotrofoblasto. Es importante porque cuando el blastocisto va penetrando esta mucosa endometrial, se van formando lagunas con sangre materna que van a servir para nutrir al embrión. Luego tenemos la segunda semana del desarrollo. En la segunda semana del desarrollo surge el disco bilaminar gracias al surgimiento del epiblasto. Surge también la membrana, la cavidad amniótica con los amnioblastos, la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo con la membrana exocelómica. Surge también el aquí vemos el sincitotrofoblasto y el trofoblasto con las lagunas. Surge el mesodermo extraembrionario, entre lo mencionado anteriormente. Y finalmente surge también la cavidad coriónica y el blastocisto pasa a llamarse saco coriónico, y surgen pues las diferentes divisiones del mesodermo, el visceral que rodea el saco vitelino secundario, que se llama ahora así, y el somático, que es el relacionado con todo lo otro. Bueno, hay que tener también en cuenta la reacción decidual que ocurre en la mucosa endometrial, que es cuando las células de la decidua surgen unos cambios donde se llenan de nutrientes y favorecen tanto la nutrición del embrión como el no rechazo inmunológico. Ya en la tercera semana del desarrollo tenemos la formación del disco trilaminar o gastrulación, donde se forman las diferentes capas germinales. Se forma la alantoides y la notocorda. Ahora tenemos las diferentes divisiones de la decidua, que fue lo que mencioné anteriormente, y tenemos la decidua basal, que va a ser la relacionada al corión frondoso y que va a ser la parte materna que va a aportar a la placenta de la mamá. Y tenemos la decidua parietal, que inicialmente no tiene contacto con el embrión, y la capsular, que sí lo rodea, pero posteriormente, más adelante, con otros cambios, estas dos se van a fusionar. Ya hablando propiamente del aborto, el aborto implica la pérdida de un embrión antes de la semana 20 o de un feto con un peso inferior a 500 gramos. Hay diferentes tipos de aborto. Tenemos el aborto espontáneo, que ocurre cuando no es como inducido, sino que por muchas cosas que vamos a ver adelante ocurre. Tenemos el inducido, que es cuando la madre, por una decisión médica o por una decisión deliberada, decide inducir la expulsión del feto sin motivos naturales, y la recurrente, que es cuando se pierde un embarazo de forma consecutiva. En las causas de aborto espontáneo tenemos las anormalidades cromosómicas, que puede ser porque durante la fecundación hubo una poliespermia, es decir, que 2 espermatozoides o más fecundaron un mismo ovocito, y esto va a afectar los cromosomas precisamente porque no hubo una reacción cortical adecuada. También puede ser que el espermatozoide fecunde un ovocito que no tiene núcleo por procesos patológicos, y a su vez generar otra patología que se llama mola hidatiforme, o que simplemente el espermatozoide fecunde un cuerpo polar que no es viable y no va a haber un desarrollo embrionario. También puede ser porque, como mencioné anteriormente, el blastocisto tiene que hacer una eclosión.
puede ser que no se dé la implantación precisamente porque no hay eclosión por una zona pelúcida muy gruesa o porque por bajos niveles de estrógenos y progesterona que son producidos en el cuerpo amarillo, en la corteza suprarrenal y en la placenta, se vuelvan muy bajos y el útero ya no sea viable para una correcta implantación. Puede ser también por anormalidades como anatómicas de la mujer o por otros eventos que se puede dar un embarazo ectópico, es decir que la implantación no ocurre donde debería. Las enfermedades autoinmunes también tienen un papel fundamental en esto. La diabetes y muchas otras causas pueden causar un aborto espontáneo. Gracias.